pueden ver perfectamente, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, en la actividad pasada, la actividad teórica pasada, la semana pasada, el teórico de ustedes, nosotros habíamos visto una introducción al metabolismo. Hoy vamos a continuar con el metabolismo, pero nos vamos a enfocar en el metabolismo de los glúcidos. Nosotros, cuando hablamos de los hidratos de carbono, comenzamos a hablar de estos monosacáridos como glucosa y fructosa. Dijimos que eran en el papel, en la escritura, lo hacemos en forma lineal, pero no es lineal la estructura, sino que tiene una estructura tridimensional y es cíclico. También cuando hablamos de digestión y absorción de los glúcidos, habíamos visto que principalmente el hidrato de carbono que predominaba era el almidón, porque es una cantidad importante de glúcido que está presente en la dieta humana, y hay un proceso de digestión que va degradando los carbohidratos de todos los alimentos hasta obtener los monosacáridos. Generalmente, bueno, la que ustedes ven y la que predomina es la glucosa. No es solamente el único monosacárido, sino también la fructosa toma su importancia cuando se consume mucha sacarosa. O en el caso de, sobre todo de los lactantes que consumen mucha lactosa, también tiene su importancia la presencia de galactosa en el lumen intestinal. Estos monosacáridos son absorbidos a nivel de heterocita. Aquí yo les he puesto un monosacárido como la glucosa, que es cotransportada con el sodio. Esto ya saben, ya hemos visto, es un mol de glucosa y 2 iones de sodio a través de este transportador de glucosa dependiente de la bomba sodio-potasio ATPasa, en donde se gasta energía. Y así ingresa la glucosa al enterocito. También van a ingresar la lactosa y la fructosa. Este es un ejemplo, simplemente la glucosa, y luego esa glucosa a través de una proteína, por medio de un transporte facilitado, pasa a los capilares, a las redes portales. Esta proteína es la GLUT, en este caso, la glucosa es la GLUT2. Cuando hablamos entonces de esa, en este caso de esta transportadora de glucosa dependiente de sodio, ustedes pueden ver en este transporte activo como una glucosa junto con 2 sodios a través de esta molécula transportadora y con gasto de energía, de la sodio-potasio ATPasa, pueden ver cómo ingresó la glucosa y los 2 iones sodios al interior de la célula. El transporte activo de glucosa, que es lo que vimos recién en esta zona apical del enterocito. Simplemente les estoy repitiendo cosas, conceptos que ya se los he repetido anteriormente. Dijimos que en el caso de la glucosa se transporta hacia los capilares a través del transporte facilitado. Ustedes pueden ver aquí cómo luego esa glucosa que pasó al sistema circulatorio también tiene que ingresar a las células de los diferentes tejidos. Entonces, esa glucosa
puede transportarse a través de la membrana de las diferentes células, de los diferentes tejidos, por medio de una serie de transportadores de glucosa. Que tienen números esos transportadores, del 1 al 14. Dependiendo del tipo celular, va a depender del tipo del transportador. Pero todos van a transportar glucosa, como ustedes pueden ver en esta figura. O sea que la glucosa que está en el sistema circulatorio, a través de estos transportadores, pueden ingresar al interior de la célula. ¿Y para qué van a ingresar al interior de la célula? Porque la glucosa en el interior de la célula tiene, a través del proceso, en este caso, de la glicólisis, sus productos dirigirse a la matriz de la mitocondria, en donde ocurre el ciclo de Krebs. Esto es muy simple, no es tan simple así. Simplemente yo les mostré a ustedes el proceso de glicólisis que está ubicada en el citoplasma de la célula, en donde los polisacáridos, entonces habíamos dicho que se transformaron en monosacáridos, o glucosa, y luego, por un proceso de glucólisis, esa glucosa se transforma en triosas y puede llegar a formarse piruvato o lactosa, depende del tipo de metabolismo aeróbico o anaeróbico. Entonces, en ese proceso de glicólisis, ustedes pueden ver que los polímeros, se pueden formar polímeros a partir de la glucosa que ha ingresado a la célula. Por medio del proceso de glucogenólisis, se degrada el glucógeno almacenado en glucosa. O esa glucosa que ingresó, por el medio de glucogenogénesis, se sintetiza ese polímero que se llama glucógeno. Pero esa glucosa que ingresó a la célula también puede, a través del proceso de glicólisis, formar una serie de intermediarios para formar piruvato o acetil-CoA o piruvato transformarse en lactato. El proceso inverso al de la glicólisis o glucólisis se llama gluconeogénesis, o sea, es la síntesis de glucosa a partir de compuestos que pueden ser glucosílicos o no glucosílicos y pueden llevar a la síntesis de glucosa. También esa glucosa que está presente en la célula como monómero, a través de las vías de las pentosafosfatos se puede formar ribosa 5-fosfato. Vamos a ir viendo estos aspectos de manera más detallada. Entonces, esta es una diapositiva, un esquema. Ustedes ubíquense ahora en el hígado, estamos en la célula hepática, la glucosa está presente en el hígado, entonces a través de la glucosa, por glucogenogénesis se forma glucógeno. Cuando hay necesidad de glucosa, el glucógeno se puede degradar por la glucogenólisis, y esa glucosa por glucólisis formar piruvato, o de piruvato por gluconeogénesis formar glucosa. Esa glucosa, como tal, para poder salir de la célula y dirigirse a sangre, necesita, está como glucosa 6-fosfato, está como glucosa, así como ustedes la ven, está como glucosa 6-fosfato. Y esa glucosa 6-fosfato, por medio de una enzima, una glucosa fosfatasa, le hidroliza, elimina el fósforo de la glucosa 6, presente en la glucosa 6-fosfato, queda como glucosa y esa glucosa sí puede pasar por las membranas de la célula
y dirigirse a la sangre. Esa glucosa puede dirigirse al músculo. Tenemos presente glucosa en el músculo, glucosa ese fosfato se puede transformar, o esa glucosa ir a formar glucógeno. No es glucólisis acá, es glucógeno. Esa glucosa presente dentro del músculo, por medio de la glucólisis se puede formar piruvato, y el glucógeno también se puede degradar a glucosa ese fosfato. Ese piruvato se puede transformar en lactato. Recuerden que en el músculo no puede salir glucosa a sangre porque no tiene la glucosa 6-fosfatasa. Por lo tanto, no le puede romper esa unión del fosfato a la glucosa, por lo tanto, no puede salir glucosa a sangre. Por lo tanto, ¿cómo? Los productos de glucosa son el piruvato, luego el lactato, y ese lactato sí puede pasar a sangre, y de la sangre dirigirse a la célula hepática y por vía de gluconeogénesis transformarse nuevamente en glucosa. Todo este ciclo se llama ciclo de Cori. Pasa entonces la glucosa a sangre, luego a músculo, se transforma en lactato, el lactato pasa a sangre, pasa ese lactato al hígado, se transforma en glucosa y se cierra el ciclo de Cori. Esa glucosa también se puede transformar en glucosa 6-fosfato, pero en vez de seguir la vía de la glucólisis o vía glicolítica, sigue el ciclo de la pentosa, en donde a través de la NAT-fosfato, el NAT-fosfato, en donde se producen 2 oxidorreducciones, en donde se reduce el NAT-fosfato, se forma la ribosa 5-fosfato. Y esa ribosa va a ser utilizada para la síntesis de los ácidos nucleicos. También esa glucólisis, ya lo hemos dicho varias veces, se puede transformar en ácido pirúvico o piruvato por respiración aeróbica, que forma dióxido de carbono y agua, o también se puede formar por fermentación anaeróbica o por respiración anaeróbica, etanol y ácido láctico o lactato. Entonces vamos a nosotros a centrarnos en este cuadrito aquí, que es de qué es lo que ocurre de glucosa a acetil-OA en todo este proceso del metabolismo. Vamos a ver hoy este proceso, lo que está en este cuadrito. En ese cuadrito que ustedes ven aquí, de glucosa a acetil-CoA, no hay una reacción, sino que hay varias reacciones en donde participan varios compuestos intermediarios de la glucólisis, en donde ustedes pueden ver cómo la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato, en fructosa 6-fosfato, en fructosa 1,6-fosfato, hasta formarse las triosas, hasta llegar a formar el ácido pirúvico. Estos compuestos son los compuestos intermediarios de la glucólisis. Entonces, vamos a comenzar a ver todas esas reacciones. La glucosa, yo te lo muestro acá en forma lineal, ustedes recuerdan que es forma cíclica, a través de la hexoquinasa se transforma en glucosa 6-fosfato, en donde se produce una esterificación en este carbono 6 con el ortofosfato. Esta reacción, para que pueda ocurrir, se combina de glucosa 6-fosfato con hexoquinasa, se combina con la reacción que le da energía a esta reacción para que pueda ocurrir, es de ATP a ADP. Entonces, ese fósforo que se provee el ATP es el que se va a unir a este carbono a través de esta unión este carbono 6 de la glucosa. Por eso se llama glucosa 6-fosfato. Este proceso es un proceso de activación en donde si ustedes hacen la sumatoria de energía de una reacción junto con la reacción del ATP, se liberan todavía, queda como una reacción exergónica, se liberan menos 4 kilocalorías por mol. Entonces quedó activada la glucosa como glucosa 6-fosfato. Las hexoquinasas son
4 exoquinasas, en donde la exoquinasa 4 es específica y es llamada la glucoquinasa. La exoquinasa 1, 2 y 3 son enzimas que son constitutivas de las células presentes en las células. Su actividad no se modifica por los cambios de la glucosa, son inespecíficas. Y es importante que estas exoquinasas presentes en diferentes tejidos son inhibidas alostéricamente por la glucosa C-fosfato. ¿Qué significa eso? Que al formarse la glucosa C-fosfato, esa glucosa puede inhibir alostéricamente a la exoquinasa para que se comience a regular si esta reacción se tiene que inhibir. Entonces la glucosa C-fosfato, uniéndose al ciclo alostérico de la exoquinasa, va a hacer que la exoquinasa pierda actividad y esta reacción sea más lenta. Eso significa inhibida alostéricamente por glucosa C-fosfato. Esta exoquinasa tiene un KM, constante de KM, de entre 0,01 y 0,1 milimolar. ¿Qué significa? Que tienen una concentración de sustrato muy bajita para que la mitad de la velocidad de la reacción se alcance. Entonces, con poquita cantidad de glucosa, estas exoquinasas pueden estar actuando en esa reacción que vimos anteriormente. La exoquinasa 4 está presente en el hígado y en las células betas de los islotes de Langerhans, páncreas, y esta glucoquinasa o exoquinasa 4 sintetizada gracias a la inducción dada por la insulina. La insulina es la que induce a su síntesis y es específica en esta reacción de glucosa. No es inhibida por la glucosa 6-fosfato, como si lo era inhibida la exoquinasa 1, 2 y 3. Y el KM es mayor que 10 milimolar. Si ustedes pueden ver aquí en este gráfico la actividad enzimática en función de la concentración de glucosa en milimolar, como las exoquinasas 1, 2 y 3, cuando están presentes en la reacción, se alcanza una velocidad máxima de la reacción. ¿Cuándo se alcanza la velocidad máxima de la reacción? Cuando todos los sitios de la enzima están saturados con el sustrato, o sea, en este caso la glucosa. El KM es un KM bajito, o sea, con poquita glucosa se alcanza fácilmente la máxima de la velocidad de la reacción. Y esto lo está indicando que KM es un KM bajito. En el caso de la glucoquinasa, ¿cuándo alcanza el máximo de la velocidad de la reacción? Alcanza el máximo de la velocidad de la reacción, pero el KM es un KM mayor que el de la exoquinasa, se alcanza a más de 10 milimolar. O sea, cuando hablamos de KM entre 0,01 y también podemos hablar de un KM de una concentración entre 0,01 y 0,1 milimolar, estamos hablando a concentraciones de glucosa de 70 miligramos por ciento. Por ejemplo, cuando nos levantamos nosotros en la mañana, antes de desayunar, o durante la noche, cuando dormimos, la cantidad de glucosa que hay corresponde a 0,01, entre 0,01 y 0,1 milimolar. Están trabajando estas exoquinasas. Cuando nosotros desayunamos y comemos dulces, comemos pan, o tortillas, verduras, o comemos una fruta también, o yogur, los niveles de glucosa en sangre aumentan. Y aumentan a concentraciones de más de 10 milimolar, que corresponden a concentraciones no de 70 miligramos por ciento, que es la
porque nuestros valores normales entre 70 y 110 miligramos por ciento, sino que aumentan a valores entre 150 y 170 miligramos por ciento, que corresponden aproximadamente a estos valores de 10 milimolar. Luego esos valores entre 150 y 170 miligramos por ciento, por el mismo metabolismo y la acción de la insulina, hace que nuevamente retomen los valores normales entre 70 y 110 miligramos por ciento en sangre, cuando es normal, cuando la persona tiene valores normales de glucosa. O sea, ustedes pueden ver que esta glucokinasa está activa cuando nosotros hemos ingerido la comida, se comienza a actuar esta glucokinasa y permitir que ocurra esta reacción, permitiendo que la glucosa pueda, ¿no es cierto?, ingresar a la sangre, ingresar a la célula, y que luego dentro de la célula se quede transformada en glucosa 6-fosfato. Cuando hablamos de la reacción del ATP, les recuerdo que el adenosín 3-fosfato tiene 3 fósforos, 3 grupos fosfatos, y entre estos grupos fosfatos hay 2 enlaces de alto contenido energético que cuando se hidroliza una unión se libera 7,3 kilocalorías. Cuando se hidroliza la otra unión se liberan los otros 7,3 kilocalorías. O sea, cuando se rompen las dos uniones se liberan 14,6 kilocalorías. En la reacción anterior se hidrolizó una unión, se liberaron 7,3 kilocalorías y permitió que la glucosa se fosforide a glucosa 6-fosfato. Muy importante estos enlaces fosfato. Ustedes pueden ver aquí el ATP, cuando se separó un grupo fosfato, a través de la hidrólisis quedó como fosfato libre, se liberó energía, 7,3 kilocalorías, suficiente para que pueda ocurrir la transformación de glucosa a glucosa 6-fosfato. Entonces dijimos, tenemos glucosa, se transformó en glucosa 6-fosfato por medio de esa exoquinasa, que podrá ser la 1, la 2, la 3 o la 4 que es específica, que es la primera reacción de la fosforilación con un gasto de un mol de ATP. Toda esta fase, desde glucosa hasta la formación de 2 triosas, se llama fase preparatoria de la glicólisis. Y luego, desde la triosa hasta piruvato, es la fase llamada fase de rendimiento energético, en donde se convierte el glicaldehído 3-fosfato en piruvato. Fíjense ustedes que en la fase preparatoria, a partir de un mol de glucosa, se formaron 2 triosas. La glucosa tiene 6 carbonos. Cada triosa tiene 3 carbonos. Una triosa es la dihidroxiacetona-fosfato y la otra triosa es la glicaldehído 3-fosfato. Sucede que la dihidroxiacetona-fosfato se transforma por medio de una isomerasa en glicaldehído 3-fosfato. Por lo tanto, un mol de glucosa va a generar 2 triosas, 2 glicaldehído 3-fosfato. En la fase de rendimiento energético, siempre, entonces, 2 triosas van a formar 2 piruvatos. Como hay 2 triosas, primero ocurre una fase y luego la otra. O sea, siempre entonces 2 triosas, 2 piruvatos. Esto es lo que vamos a ver ahora. Dijimos, se hidrolizó el ATP, dio energía a esta reacción para que pueda ocurrir, quedó activada la glucosa con glucosa 6-fosfatos, se liberó energía, sobró energía. En esta reacción es muy importante el magnesio. Esta es la primera reacción de la primera fase de la glucólisis. Esa glucosa 6-fosfato, a través de un proceso de isomerización, se va a transformar en fructosa 6-fosfato. Es muy importante aquí la presencia de magnesio o manganeso. Ustedes pueden ver cómo cambia el formato. Hay una reestructuración energética
dentro de la molécula al transformarse de esta manera. Porque recuerden ustedes que los átomos tienen electrones, por lo tanto se van ubicando de la forma de mantenerse de manera estable, energéticamente de la mejor forma estable. Entonces, a través de este proceso de isomerización, ustedes tienen la fructosa 6-fosfato. Esa fructosa 6-fosfato, ahora, por medio de una fosforilación, se va a formar la fructosa 1,6-bisfosfato, o sea que la fructosa que tenía un solo fosfato en la posición 6, ahora va a tener 2 fosfatos en la posición 6, como lo tenía, y otro fosfato esterificado con el carbono de la posición 1. Por eso se llama fructosa 1,6-bifosfato. Ustedes pueden ver aquí que en esta reacción, para que pueda ocurrir, es necesario que el ATP se pueda ionizar y ese fosfato del ATP es el que va a ubicar, se ubica en esta posición de carbono 6 de la fructosa. En esta reacción participa la fosfofructoquinasa. Esta fosfofructoquinasa es una enzima alostérica. Por eso este sitio es un sitio regulatorio de la glucólisis muy importante. Esta fosfofructoquinasa, aparte del sitio activo que tiene, en donde se le va a pegar el sustrato y en donde dentro de ese sitio activo tiene un sitio catalítico, también tiene entonces el sitio activo y tiene un sitio alostérico. Recuerden ustedes que el sitio alostérico es otro sitio dentro de la enzima. Entonces, ese sitio alostérico puede, en ese sitio alostérico, unirse a AMP, a ADP o fructosa 2,6-bisfosfato y pueden activarla a la enzima. Pero también el ATP o el citrato puede pegarse también al sitio alostérico y la pueden inhibir a esta enzima. O sea, pueden ver ustedes entonces inhibidores alostéricos como el ATP y el citrato y activadores alostéricos como el AMP, ADP y la fructosa 2,6-bifosfato. De esta manera se va regulando la glucólisis en este sitio. Es muy importante que la ausencia de esta fosfofructoquinasa puede producir una enfermedad en los individuos que se llama glucogenosis 7. Diríamos, se las menciono algunas patologías que se pueden producir, son varias glucogenosis. Como nosotros no vemos química biológica patológica, yo simplemente se las nombro como para que ustedes sepan que a veces la ausencia de una enzima pueden producir enfermedades mortales, en donde en estos casos la subsistencia es muy deficiente, y luego pueden producir la muerte de los niñitos a muy escasa edad. Entonces dijimos que en este proceso de fosforilación se forma la fructosa 1,6-bifosfato. La fructosa 1,6-bifosfato ahora se va a fraccionar. Y el fraccionamiento se da a través de estas aldolasas en dos triosas. Una es la de glisaldehído trifosfato. Ustedes pueden ver aquí el grupo aldehído, en uno de los carbonos hay un grupo aldehído. Esos grupos funcionales ustedes lo han visto en introducción de la química, es lo que creo yo. Y tiene en uno de los carbonos, ¿cierto? El carbono 3, también especificado un grupo fosfato. En la otra triosa es la dihidroxiacetona fosfato. Este fosfato puede estar en este o en el otro, indistinto. Cualquiera de los dos. En uno está el oxidilo, el grupo ceto, y el grupo fosfato. El dihidroxiacetona fosfato. Veamos qué ocurre en la próxima reacción.
ese dihidroxiacetona fosfato, como ya se lo adelanté, a través de una isomerasa, que es la triosa fosfato isomerasa, se va a transformar en gliceraldehidrotrifosfato. O sea que esta dihidroxiacetona se transforma en gliceraldehidrotrifosfato. Entonces, tenía una gliceraldehído aquí. Y ahora tengo otra gliceraldehidrotrifosfato aquí por medio de una isomerización. Ahora voy a tener dos gliceraldehídos. O sea, tengo dos gliceraldehídos. Entonces, ahora estamos ubicados en la segunda fase de la glucólisis. En la primera fase de la glucólisis era formar dos triosas a partir de glucosa. Ahora, en la segunda fase de la glucólisis, partimos de la gliceraldehído 3-fosfato para ir hasta la formación del piruvato. Entonces, en esta reacción, es una reacción, como ustedes pueden ver, en donde participa una coenzima, la nicotinamina adenina oxidada, en donde se va a reducir a NAD reducida, protón. O sea que, ¿qué le pasó al gliceraldehído? Si redujo a la NAD, se oxidó. Aquí ingresa fósforo, que es el que se va a unir al que era gliceraldehidrotrifosfato, pero no lo es más, y se forma el 1,3-bifosfato. O sea que esta molécula, que tiene 3 carbonos, tiene 2 fosfatos, y en uno de los fosfatos, esterificado a uno de los carbonos, hay un enlace de alto contenido energético que aquí yo se los puse con rojo. O sea que tiene un alto contenido energético esa unión del 1,3 bifosfoglicerato. Ustedes pueden ver que en esta reacción, para que pueda ocurrir, participa el gliceraldehído 3-fosfato. Deshidrogenasa. Siempre que hay oxidorreducción, hay una deshidrogenasa. En general, el nombre de la enzima es el nombre del sustrato, que es el gliceraldehído 3-fosfato, deshidrogenasa. Este gliceraldehído 3-fosfodeshidrogenasa, en que participa en esta reacción, también se puede unir al ADN y regular genes que interfieren con el sistema de señales de muerte celular programada, también llamada apoptosis. O sea, fíjense en ustedes lo que una enzima que participa en una reacción de la glucólisis también puede, es multifuncional, porque puede participar en otras acciones, en otras funciones. En este caso, ¿cierto? Con el sistema, interfiriendo con el sistema de señales que llevan a la muerte celular, o sea, que está evitando la muerte celular. La alteración de esta enzima hace que se produzcan alteraciones, diremos, neurológicas, produciendo enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson o la enfermedad del Alzheimer tan conocida hoy en día. Antes hablamos de Parkinson, pero el Alzheimer es como que cuando yo tenía 20 años recién comenzaron a hablarse de Alzheimer, que seguramente antes existía, pero no se conocían con exactitud de qué se trataba. Se fueron con el tiempo diferenciando lo que era el Alzheimer de lo que no era Alzheimer. Entonces, es muy importante, entonces, esta enzima, cuando se altera, puede producir estas enfermedades neurodegenerativas. O sea, este proceso, entonces, esta etapa, hay una oxidación, una oxidorreducción y una fosforilación. Entonces, estamos en el 1,3-bifosfoglicerato, y ese 1,3-bifosfoglicerato, ahora, ¿qué va a pasar? Le va a ceder, como el fósforo tenía alto contenido energético, esto va a permitir
que se produzca una fosforilación a nivel del sustrato, o sea que el adenosina difosfato o el ADP va a tomar, gracias a la liberación de energía de un fosfoglicerato al hidrolizarse esta unión, va a permitir que el ADP se fosforile a ATP. Este proceso se llama fosforilación a nivel de sustrato. Eso ustedes lo vimos en la clase pasada, a nivel del ciclo de Krebs. La doctora Galará habló de la fosforilación oxidativa en la cadena respiratoria y también les nombró fosforilación a nivel de sustrato. Esta es otra reacción en donde se produce la fosforilación a nivel de sustratos. Está siempre presente para que esté activa la fosfoglicerato quinasa, la presente el magnesio. Magnesio con 2 cargas positivas. ¿Cuál es el producto de esta reacción? ATP y el 3-fosfoglicerato. La ausencia de esta enzima puede producir anemia hemolítica, en donde los glóbulos rojos se rompen, por eso se llama hemolítica, se produce hemólisis, o se retarda el crecimiento, o se producen trastornos del sistema nervioso central. Les voy siempre nombrando algún anexo de las funciones y lo que le pasa a la enzima, ¿no es cierto? Si bien nosotros vemos qué es lo que va ocurriendo en la glicólisis, también veamos, ¿no es cierto?, qué pasa cuando están ausentes esas enzimas. Entonces aquí se produjo la fosforilación a nivel de sustrato. Estamos en presencia del 3-fosfoglicerato, se produce en esta etapa una reacción del 3-fosfoglicerato en 2-fosfoglicerato a través de la fosfogliceromutasa, reversible reacción en presencia de magnesio, en donde ustedes pueden ver que el fósforo que estaba en un carbono muta al segundo carbono, está en esta posición del medio, y ese 2-fosfoglicerato, por medio de una enolasa y en presencia de magnesio, hace que se produzca entre estos 2 carbonos una doble ligadura, y se produce el fosfoenolpiruvato, permitiendo que se produzca un enlace de alto contenido energético entre este fosfato y con esta posición éster del segundo carbono y la línea de los carbonos del piruvato. O sea que aquí hay un enlace de alto contenido energético, rico en energía. Aquí se produce una deshidratación, como ustedes pueden ver, se produce un enlace de alto contenido energético o enlace fosfato rico en energía. Y aquí les quiero nombrar que es muy importante cómo el fluoruro puede inhibir a la enolasa. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que también el fluoruro tiene sus acciones como bactericida, como antibacteria, ¿no? En donde no permite que las bacterias puedan seguir toda la vía glicolítica y no se formen ácido láctico, y justamente porque el fluoruro inhibe a la enolasa. Siempre a cantidades, diremos cantidades que sean aceptables, porque los excesos de fluoruro también producen daño. Estamos en la fosfoenolpiruvato. La fosfoenolpiruvato, que tenía un enlace de alto contenido energético, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Ocurre nuevamente, en presencia del ADP, otra fosforilación a nivel de sustrato. Se forma el ATP. En presencia de la piruvato quinasa, en donde el fosfoenolpiruvato se transforma en enolpiruvato. Ya no tiene nada el fósforo, porque el fósforo pasó a ser parte del ADP para formar el ATP. Y esto ocurrió justamente porque se liberó suficiente energía para que sea incorporada y se forme el ATP. Esta es una fosforilación a nivel de sustrato y ese enolpiruvato en forma espontánea se forma el piruvato. Hemos llegado al piruvato.
Ese piruvato formado, que provenía de la gliceraldehído trifosfato, ¿qué es lo que le va a pasar? Antes de explicar esto, la pregunta es, pregunto, a ver si me responde, a partir de un mol de glucosa, ¿cuántas triosas se formaron en la primera fase de la glicólisis? Responda, a ver alguien que pueda responder. De la glucosa quedan 2 piruvatos. Claro, en la primera fase, ¿cuántas triosas se forman en la primera fase? 2. 2 triosas, perfecto. Como son 2 triosas, se van a formar, como me dijo la alumna, ¿no es cierto?, recién 2 piruvatos. O sea que siempre en la segunda fase es doble, siempre se forman 2 veces, porque a partir de un mol de glucosa se forman 2 piruvatos. Muy bien. Cuando la disponibilidad de oxígeno es muy escasa o nula, el piruvato se va a transformar en lactato. ¿Está claro? Se forma en lactato. Y en este caso, en esta reacción, para que se pueda transformar en lactato, va a necesitar que esta coenzima NAT reducida pueda reducir el piruvato para que se forme el lactato. Lo va a reducir. Entonces, como ha reducido el acerido hidrógeno, que no lo tenía el piruvato, ahora tiene los hidrógenos, que lo forma reducida como lactato. Y ese NAT reducido se oxida. En esta reacción participa esta enzima, la lactato deshidrogenasa, que puede ir para un lado o para el otro. Este proceso es de óxido-reducción. Y en el músculo se forma mucho lactato, en el músculo esquelético, durante el ejercicio, cuando el ejercicio es muy intenso. O sea, cuando es muy intenso, cuando ustedes, muchos van a los gimnasios, mis 2 hijos van a los gimnasios. Eso sí, ¿no? Gimnasio sí, pero sacar yuyo en el patio, eso no es gimnasia, ¿no? Yo siempre les digo que a veces no hace falta ir al gimnasio para hacer ejercicio, pero también haciendo actividades en mi jardín o en el patio, hay mucho ejercicio que hacer, también se forma lactato. Entonces se forma lactato cuando el ejercicio es intenso, y ese lactato o ácido láctico luego dijimos que desde el músculo pasa a sangre y desde la sangre pasa al hígado para transformarse en glucosa, y luego esa glucosa va a sangre nuevamente al músculo, y el músculo se transforma en lactato y se recicla de cloro, como les dije recién. Este es el resumen de lo que yo les dije recién. La glucosa recibió en esta primera etapa, se gastó un mol de ATP, pero luego, en la primera fase, se gastó ATP, se formaron las 2 triosas, esta es la primera fase. Ahora, una triosa lleva la formación de piruvato y lactato, y la otra triosa también lleva la formación de piruvato y lactato. En la primera fase era la fosforilación de la glucosa y conversión a gliceraldehído trifosfato, y en la segunda fase, la conversión de gliceraldehído trifosfato en lactato, el piruvato lactato, en donde hay digamos, se forma también ATP a nivel de sustrato, fosforilación a nivel de sustrato en 2 reacciones. En una de las primeras fases de la fase 2 se genera NAD, NAD reducido, gracias a que se incorpora NAD oxidado. Si hubiera NAD oxidado solamente en la célula, se formaría NAD reducido, y cuando se acaba el NAD oxidado se detiene la reacción. Pero ¿qué pasa? Como una glicólisis anaeróbica, ese NAD reducido va a intervenir en esta reacción como les mostré recién. NAD al NAD oxidado, NAD al NAD oxidado. Se regenera el NAD oxidado,
y ese NAT oxidado es utilizado en esta reacción. ¿Está claro? Del gliceraldehído 3-fosfato al 1,3-difosfoglicerato. O sea que así se cierra este ciclo del NAT reducido, NAT oxidado, NAT reducido, NAT oxidado. Por lo tanto, ese NAT reducido no va a la cadena respiratoria. Este NAT reducido no va a la cadena respiratoria. Es utilizado en esta reacción de piruvato-lactato. ¿Está claro este concepto? Sí, profe. Perfecto. Bien. Simplemente en este diapositivo les muestro cómo es el NAT reducido, cómo se oxida, simplemente para que vean. Entonces, resumiendo, de glucosa 6-fosfato se gastó un mol de ATP. ¿De acuerdo? Se gastó un mol de ATP en donde se formó ATP-ADP. Se gastó un mol de ATP. De fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-difosfato se gastó un mol de ATP. De fructosa 6-fosfato, ATP-ADP, fructosa 1,6-difosfato. Se le han gastado 2 moles de ATP. ¿Bien? Vamos a ver qué pasa. Se gastaron 2 moles de ATP. ¿Qué pasa en la producción de ATP por mol de glucosa? De 1,3-difosfoglicerato a 3-fosfoglicerato se producen 2 moles de ATP. ADP a ATP. ¿Por qué 2 moles? ¿Me pueden decir? Porque se liberan 2. Perfecto. Porque se liberan 2 triosas. Se repite 2 veces esta reacción. Muy bien. Luego, de fosfonilpiruvato al piruvato, como se repite 2 veces, por reacción se forma 1, pero como se repite esta reacción 2 veces, se forman 2 moles de ATP. O sea que, en definitiva, 2 moles de ATP más 2 moles son 4 moles. Si ustedes les restan los 4 moles que se ganaron, les restan los 2 moles que se utilizaron, la suma 4 menos 2 son 2 moles de ATP. Ese es el balance energético. Haciendo un balance, es para mostrarlo simplemente como es, se formó, a partir de glucosa y lactato, se formaron 2 moles de ATP, ¿entendieron? 4 moles de ATP menos los 2 moles que se gastaron, se forman 2 moles de ATP, que es el balance energético. El rendimiento energético de la glicólisis en ausencia de oxígeno o con escaso contenido de oxígeno, se generan 2 moles de ATP. Eso equivale a 14,6 kilocalorías por mol. ¿Se acuerdan cuando se hidrolizaba un mol de ATP, cuántas kilocalorías se generaban? 7,3 kilocalorías, menos 7,3. Ahora se ganaron 2. Por lo tanto, 7,3 más 7,3 son 14,6. Se ganaron 14,6 kilocalorías por mol de glucosa. La glucosa, en su molécula, tiene un contenido de energía de 686 kilocalorías por mol de glucosa. Si a partir de un mol de glucosa, por medio de la glicólisis anaeróbica, se generaron, se le sacó a la glucosa, se tomó de la glucosa, nada más que 14,6 kilocalorías, es el 2 al 3% de los 686 kilocalorías por mol de glucosa. Es prácticamente nada. O sea, sería, siempre la comparo a una fábrica. ¿Qué les parece a ustedes cuál es el rédito energético? ¿Es bueno o es bajo? En una fábrica, con un rédito de este porcentaje, ¿puede producir una buena ganancia una fábrica que trabaje con este porcentaje de rendimiento? No sería productivo, digamos. No sería productivo, ¿no es cierto? O sea, cuando es la vía glicolítica anaeróbica es muy poco productivo. Se genera energía, pero se aprovecha nada más que el 2
al 3% de la energía que tiene la glucosa. Miren toda la energía que tiene la glucosa, 686, y le sacamos nada más que 2 a 3% de glucosa. Yo aquí les puse a ustedes continuar, ¿cierto? Continuar. Pero yo me animo a hacer un adelanto en una próxima. Voy a continuar con la presentación, si me permite. Así. Hacemos el descanso este. Esto es Zurich. Hay un docente que ustedes tuvieron, no sé si ustedes, pero uno de los grupos de alumnos, que estuvo clase virtual con un docente, 2 actividades, y estuvo aquí, el docente vive acá en Zurich. Entonces vamos a ver esta segunda parte del metabolismo. Esto ya lo vimos. Entonces vamos a pasar nosotros ahora. Dijimos que piruvato y lactato es lo que vimos recién nosotros, a través del lactato de desoxigenasa. Ahora, ¿qué pasa cuando la condición es aeróbica? En las condiciones aeróbicas, o sea, el contenido de oxígeno es suficiente, se puede transformar en acetil-CoA. A partir de un mol de glucosa tenemos 2 piruvatos, recordemos siempre 2 piruvatos, y a partir de 2 piruvatos tenemos 2 acetil-CoA. Si dijimos, entonces, que en la vía de glicólisis anaeróbica ocurrió esto, pero el rendimiento energético era bajo. Pero ahora vamos a ver qué pasa si ese ácido pirúvico se transforma en acetil-CoA, se va a poner en contacto con una serie, con el ciclo de Krebs. Entonces ahora repetimos esto. Ahora el piruvato no se transforma cuando haya oxígeno en la célula, que son 2, a partir de una glucosa, 2 triosa, repetimos, y 2 triosa, 2 piruvatos, ese piruvato se va a transformar en acetil-CoA. Ahora, este NAD que ocurría en la segunda fase de la glicólisis, como ya no está presente la reacción de piruvato a lactato, va a ir, ¿a dónde va a ir? ¿A dónde se va a dirigir ese NAD reducido? A la cadena respiratoria. Perfecto, a la cadena respiratoria. Y en la cadena respiratoria, un monoidal de NAD reducido genera ¿cuántos ATP? 3. 3 moles de ATP. 3 moles de ATP. Recuerden eso, ¿no es cierto? Se gastaron 2 moles acá, ¿sí? Se generaron también 2 ATP y 2 ATP, porque se repite, son 2 triosas, pero también este NAD va a la cadena respiratoria y genera 3 ATP. Eso ya lo vamos a repetir después, pero para que vayan pensando. Entonces, ese piruvato ahora ingresó a la matriz, y en la matriz ingresa a través de la membrana interna de la mitocondria, el piruvato ingresa por la porina, que está presente en la membrana externa mitocondrial, y luego esa piruvato que ingresó pasa la membrana interna mitocondrial a través de una piruvato translocasa, en donde pasa junto con el protón. Entonces, ¿el piruvato dónde va a estar ahora? En la matriz mitocondrial. El piruvato está en la matriz mitocondrial. Entonces, ese piruvato que venía de la vía glicolítica, que estaba en citoplasma, ingresa a la mitocondria por la porina, y luego por una piruvato translocasa junto con los protones pasa a la matriz mitocondrial. ¿Quedó claro este concepto? Sí, profe. Bien. A ver, ¿todos quedaron claros o hay solo alumno o alumna? Sí, profe, quedó claro. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Muy bien, entonces ahora, ¿qué le pasa al piruvato? Estamos en la matriz de la mitocondria. El piruvato se va a decarboxilar y también va a ocurrir un proceso de oxidorreducción. El piruvato, como ustedes pueden ver aquí, tiene un grupo
carboxilo, se va a transformar con acetil-CoA. Ingresa una coenzima A, que tiene un grupo tiol, se va a pegar al carbono. Acá pueden ver ustedes que ahora pierde un carbono, lo pierde como dióxido de carbono. Ustedes pueden ver el color marroncito que corresponde al dióxido de carbono que pierde, pero a ese carbono se le une esta CoA o coenzima A, que proviene de una enzima, de una vitamina, perdón, y aquí participa una enzima que es la piruvato deshidrogenasa, que es un complejo enzimático, más que una enzima, un complejo enzimático, en donde el NAT oxidado se reduce, toma los hidrógenos, en este proceso hay una transferencia de hidrógeno, y este complejo de piruvato deshidrogenasa participan 3 enzimas. También participa el pirofosfato de tiamina, participa el ácido lipoico y participa FAT. FAT oxidada, que luego se reduce también. Este proceso se llama descarboxilación oxidativa del piruvato, y ese complejo de piruvato deshidrogenasa tiene estas 3 enzimas. No le vamos a tomar estas 3 enzimas, como no lo vamos a tomar. Simplemente sepan que hay 3 enzimas y en donde también participan pirofosfato de tiamina, ácido lipoico y FAT. Ustedes pueden ver pirofosfato de tiamina, el ácido lipoico, el FAT, el NAT. Miren ustedes cómo el complejo, todo lo que ocurre para que el piruvato se transforme en acetil-CoA. Y eso hace que la molécula tome tenga un enlace de alto contenido energético. Muy importante eso. El grupo acetil unido a la coenzima a través de este azufre y este contenido de alto energético unido al carbono, del carbonilo del grupo acetil. Entonces, dijimos que ese acetil-CoA ahora formado hace que luego, esto lo vieron ustedes, se los di yo, el teórico, ¿qué le va a pasar? ¿Con quién se va a condensar el acetil-CoA? A ver si alguien nos responde. Lo tiene la diapositiva. ¿Con quién se condensa en el ciclo de Krebs? Oxaloacetato. Con el oxaloacetato. Muy bien. Se condensa con el oxaloacetato para formar el citrato. Muy bien. Bueno. Entonces así, ese acetil-CoA se va a condensar con el oxaloacetato para seguir una serie de reacciones del ciclo de Krebs, y lo vimos en la otra clase, en la clase pasada, y en ese ciclo de Krebs se va a formar NAD, se va a formar FAT, se forman 3 moles de NAD en diferentes reacciones, se forma un mol de FAT, y esos NAD y esos FAT van a ir a la cadena respiratoria, y también se genera GTP, que hace que ese GTP le cede los fósforos al ADP para formar ATP. Eso ya lo hemos visto aquí en estas reacciones. En la 3 se forma NAD, en esta 4 el otro NAD, el GTP en la 5, en la 6 el FAT, en la 8 el NAD. Y entonces todos esos NAD van a ir a la cadena respiratoria. NAD va a formar 3 moles de ATP, cada NAD, y este FAT 2 moles de ATP. Entonces, hagamos un repaso. Entonces, de isocitrato oxalosuccinato, se forma entonces 3 moles de ATP en la cadena respiratoria, en el ciclo de alfa-cetolutarato succinil-CoA, se forma un NAD, 3 moles de ATP en la cadena respiratoria, succinil-CoA succinato, se forma 1 mol de ATP en la cadena, en el ciclo de Krebs, no en la cadena respiratoria. El succinato fumarato se forma FAT en la cadena respiratoria y se forman 2, en el ciclo de Krebs se forman 2 moles en la cadena respiratoria. El malato oxaloacetato se formó un NAD en el ciclo de Krebs y se forman 3 moles de ATP así en la cadena respiratoria. Eso hace que por mol de acetil-CoA se generen 12 moles de ATP. 12 moles de ATP. Entonces ahora vamos resumiendo. ¿Cuántos moles de ATP se habían gastado aquí en la primera fase de glicólisis? 2. 2 moles de ATP, perfecto. En la fase 2,
¿Cuántos moles de ATP se ganaron? 4. 4. ¿Por qué? Porque son dos triosas, recuerda. Son dos triosas. Repite dos veces porque a partir de un mol de glucosa se forman dos triosas. Por lo tanto, esta reacción se forma dos veces. Entonces aquí se forman 2 ATP más 2 ATP son 4 ATP. Y se generan también 2 NAD, porque son dos triosas. Y como sabemos que cada NAD genera en la cadena circulatoria 3 ATP, en la cadena circulatoria se van a formar 6 ATP. Entonces vayan contando aquí. Ya hay 6 ATP más 4 ATP son 10 ATP. Menos los 2 ATP, en la vía glicolítica se forman 8 moles de ATP. ¿Les quedó claro eso? 6 ATP más que se generaron por el NAT en la cadena respiratoria, más los 4 ATP generados en la segunda fase, y le restan los 2 ATP que se gastaron, la suma, 6 más 4 menos 2, 6 más 4, 10, menos 2, 8 moles de ATP en la glicólisis. ¿Eso lo entendieron? ¿Se entendió eso? Sí, profe, se entendió. Perfecto, perfecto. Después veamos cuál es la producción energética total de la oxidación de un mol de glucosa. Por mol de glucosa, en la glicólisis se generan 8 moles de ATP. En la descarboxilación oxidativa, sabemos que el piruvato se transforma en acetil-CoA. Como hay 2 piruvatos, se repite 2 veces esta reacción. Como se generó en la reacción un mol de NAD, en la cadena respiratoria forman 3 moles de ATP. Como se repite 2 veces esta reacción, 2 moles de piruvato generan 6 moles de ATP. Ahí tienen los 6 moles de ATP en la descarboxilación oxidativa del piruvato. En el ciclo de Krebs, como dijimos nosotros, por mol de acetil-CoA que ingresaba al ciclo de Krebs se generaban 12 moles. Como ingresan 2 moles de acetil-CoA, son 24 moles de ATP. Por lo tanto, en el ciclo de Krebs se generan 24 moles. Por mol de glucosa se generan 8 moles de ATP en la glicólisis, 6 moles de ATP en la peroxidación oxidativa del piruvato, 24 moles en el ciclo de Krebs o del ácido cítrico. Por lo tanto, si ustedes suman estos moles, les va a dar 38 moles de ATP. La producción total de ATP por mol de glucosa es 38. Y fíjense en ustedes, 38 moles, si lo multiplican por 7,3 kilocalorías, que es lo que se generaría si rompieran una unión fosfato del ATP, se generan 277 kilocalorías por mol de glucosa. Si ustedes saben que la glucosa tiene 686 kilocalorías y a través de este metabolismo glicolítico se le pudo extraer a la glucosa a través de este proceso, se le pudo extraer el 40% de energía, que corresponde a 277 kilocalorías por mol. ¿Qué les parece a ustedes esta fábrica? ¿Es productiva o no? Un poco más que la otra, sí. Es bastante más, porque la otra producía el 2 o 3%, le sacaba energía a la glucosa. Esta le saca el 40%. Miren ustedes el rendimiento energético. Cuando la disponibilidad de oxígeno es escaso nula, el metabolismo ese glicolítico anaeróbico le saca a la glucosa, que tiene 686 kilocalorías por mol, nada más que el 2 al 3%, que son 14,6 kilocalorías. Cuando hay una adecuada provisión de oxígeno, ese metabolismo, en presencia de oxígeno, le saca a la glucosa el 40% de su energía. Es un 40% de energía aprovechada para realizar trabajo. O sea, que saca energía y se almacena como ATP. Y ese ATP guardado, los 38 moles de ATP guardado, va a ser utilizado para realizar trabajo en los diferentes tipos de reacciones. Entonces, nosotros vamos a llegar hasta hoy, que les quede claro entonces el rendimiento energético a través de esas dos reacciones. Entonces, Profe, sí,
pregunta. Yo me perdí en una parte en donde se obtenían los 8 moles de ATP de Bueno. glucosa, Bueno, porque me perdí porque había notado de antes que el balance energético de la glucólisis eran 2 ATPs. Y entonces, claro, porque era anaeróbica. Fíjense acá. ¿Ve? Acá, este es anaeróbico. Ya lo voy a poner desde esta reacción aquí es anaeróbica. Entonces, este NAD se ha utilizado de piruvato lactato. No va a la cadena respiratoria. ah, claro. ¿Entienden? Sí, ahí entendí. Ahora, en este caso, ese NAD ahora sí va a la cadena respiratoria. Porque el piruvato no se transforma en lactato, se produce en acetil-CoA. Claro, ahí entendí. Entonces, por eso es que en esta reacción, que ya se lo voy a mostrar de nuevo, aquí ustedes pueden ver 2 moles que se gastaron. La glicólisis anaeróbica también tenía 2 moles que se gastaron. Y en la glicólisis anaeróbica tenía 1 mol que se ganaba acá, otro mol, como son 2 triosas se multiplican, también son 4, pero ¿qué pasaba? El NAD en la anaeróbica no iba a la cadena respiratoria. Como esta es aeróbica, y en presencia de oxígeno, sí va a la cadena respiratoria. Y por mol de NAD se generan 3 ATP. Como son 2 NAD, porque son 2 triosas, se forman 6 moles de ATP, producto de esos 2 NAD. Entonces sume ahora. Los 6 ATP más los 4 ATP, ¿cuántos son? 10. 10 ATP. Menos 2, 8. ¿Entendió? Sí, ahí entendí, profe, gracias. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Profe, desde el fosfoenol piruvato para pasar al piruvato, ¿qué reacción ocurría? Ya te voy a De la mostrar. glucólisis. Sí, te voy a mostrar la otra presentación. Ya te muestro. ¿Cuál? Repetime la reacción. Desde el fosfoenol piruvato al piruvato la última. Sí. Ahí está. Desde el fosfonol piruvato se transforma primero en enol piruvato, en donde aquí participa el ADP, en donde va a tomar, o como se libere, como este tiene un enlace de alto contenido energético, hace que este fósforo se traslade al ADP gracias a que se libera energía y se forma ATP, y una fosforilación a nivel de sustrato, en presencia de magnesio y de calcio, y por medio de la piruvato quinasa. Ese no piruvato en forma espontánea se transforma en piruvato. ¿Quedó clara? ¿Claro? Sí, profe, gracias. ¿Alguna pregunta más? En la Sí, próxima profe, la anterior a esa. Sí, esa, profe. En esta reacción, ustedes pueden ver aquí que primero lo que se produce, el fósforo, se muta al segundo carbono, formando una unión éster aquí, y luego formándose el 2-fosfoglicerato, del 3 al 2-fosfoglicerato. Por medio de una enolasa, luego se deshidrata aquí, se produce una deshidratación en donde se produce la doble ligadura formándose el fosfonol piruvato. Y aquí sí se genera un enlace de alto contenido energético. Siempre que ustedes vean un enlace de alto contenido energético como producto, van a ver que siempre la próxima es fosforilación a nivel de sustrato. Miren acá, el producto fosfonol piruvato, la próxima se forma ATP. Y aquí es importante que el fluoruro inhibe a la enolasa. Por eso en los fluoruros, en las vías glicolíticas de las bacterias, se inhibe la enolasa y se detiene la reacción acá, y por supuesto que no se forma piruvato
y tampoco lactato. ¿Entienden? La adición del fluoruro. Por eso le ponen fluoruro a las pastas dentales, pero le ponen exceso de fluoruro. Si se comen el fluoruro, chicos, sobre todo los niños, y los adultos también se los comen, hay que, si se comen, se produce luego la fluorosis esquelética y la fluorosis dental. O sea, tiene caries, o inhibe la caries y se favorece la fluorosis esquelético-dental. Pero lo que hay que evitar es la caries y evitar la fluorosis también. Tiene que ser equilibrado. Por eso no hay que comer los fluoruros. Bueno, entonces nosotros vamos a la próxima actividad, vamos a ver otros metabolismos de otros monosacáridos, y algún metabolismo de la placa bacteriana también vamos a incluir en la clase. Para que no sea tan larga, le quise resumir estas dos glicólisis anaeróbica y aeróbica en esta actividad. Así que bueno, yo los dejo para que ustedes, ¿no es cierto?, puedan seguir con sus actividades, que seguramente deben tener muchas evaluaciones en esta época, me parece a mí. No sé si tienen evaluación.